El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Voy a leer desde el 1 hasta el 13. Del 1 hasta el 13. Dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, la vez pasada habíamos dicho que Santiago en el primer capítulo introdujo varios temas. Y en este segundo capítulo ya le dedica una buena sección a esta preocupación que él tenía sobre la parcialidad. Y el tema que terminamos el capítulo 1 hablando de la religión pura, donde él decía: la religión pura es esa que se aplica a cuidar, a visitar a los huérfanos, a las viudas, a los que tienen menos, a los que están en necesidad, a los vulnerables, a los débiles. Y él estaba hablando, ¿verdad? Aquí en este caso está hablando de los pobres y cómo no debemos menospreciarlos ni de alguna forma tener una distinción para los que no lo tienen. Entonces está dando seguimiento a esa introducción que había hecho en el capítulo primero, y nos vamos a meter nosotros ahora en el tema del favoritismo. Entonces, nuestro mensaje se llama: la fe se ve en no hacer distinción. Es el título: la fe se ve en no hacer distinción. O sea que la fe se ve en una fe sin favoritismo. Sin favoritismo. Entonces empieza el apóstol hablando de que no debemos tener esa fe en donde se muestre favoritismo. Y pone un ejemplo de un hermano que llega a la congregación con ropa fina y con un anillo. La ropa fina, lujosa, significa que es una persona que tiene dinero. En el tiempo antiguo, lo más caro que había era la ropa. Todavía hasta el siglo XIX, usualmente las personas tenían solamente un cambio de ropa. O sea, no como nosotros que tenemos el closet ahí, yo tengo como 40 camisas, ¿verdad? Y cuando me dice mi esposa: ya regala una camisa, la saco y digo: ay, pues es que esta hace mucho tiempo que no me la pongo, entonces la guardo otra vez. Y esta, hace más tiempo que no me la pongo y la vuelvo a guardar porque es que hace tanto tiempo que no me la pongo. Pues precisamente me dice mi esposa: pues por eso las tienes que dar, porque no te las pones. Y yo no las quiero regalar porque no me las pongo y me las quiero poner.
En ese entonces no era así. El que tenía ropa lujosa era unas personas muy ricas. Y el anillo significa también posición, o poder, o autoridad, o nombre, reputación. Decía que le entra junto con él un hombre pobre, dice, que trae la ropa sucia. Un hombre pobre con ropa sucia. No solamente no trae ropa lujosa, sino que la trae sucia. Huele mal. ¿Ok? Es una persona que viene sucio y entra a la congregación y los hermanos ahí, yo no sé si los sugieres o quiénes, ¿verdad? Los que lo estaban recibiendo le dicen, tú ven y siéntate aquí en este lugar cómodo, en estas sillas, las mejores, las que tenemos enfrente. Y al pobre, sucio, lo paran en la parte de atrás o lo sientan ahí en el piso, al lado de alguien, ¿no? Este ejemplo nos está diciendo que esto es un diagnóstico de una actitud en donde en primera instancia lo que están haciendo las personas es que están haciendo una distinción en base a la condición externa de las personas. La distinción se está haciendo simple y sencillamente porque uno viene lujoso y el otro viene mugroso. Y hay una preferencia. Y lo que eso es una división. Estamos dividiendo la congregación entre unas personas que tienen y las personas que no tienen. Eso se llama favoritismo. Estamos favoreciendo a cierto tipo de personas y desfavoreciendo, menospreciando otro tipo. Y lo que Santiago está diciendo aquí, utiliza él una palabra cuando habla de hacer esta distinción, está usando una palabra que implica que los que están generando la división son las personas que tienen un doble ánimo. Que la división empieza no en la forma externa como divides, sino en la forma dividida en que tú percibes en tu corazón a las otras personas. Hay un doble ánimo, así como mencionaba en el primer capítulo, que el hombre de doble ánimo, que pide pero duda, dice que no espera recibir nada. Así el hombre de doble ánimo, que ama, pero ama a ciertas personas y a otras personas no, dice esa persona es culpable de favoritismo porque está discriminando entre los hermanos. Tiene un corazón dividido. Considera a uno, pero no a otro. Y lo trágico es que lo considera sobre la base de su situación económica o de su apariencia. Y Santiago está diciendo, en la iglesia, entre los que tienen su fe en el glorioso Señor Jesucristo, esto no debe ser así. No debe haber diferenciación, no debe haber división, no debe haber diferencia entre la consideración que tengamos de unas personas sobre otras. Y otra vez, algo que resurgió ahí en el grupo de casa en el que yo estoy esta semana en la discusión, que aunque Santiago trae este énfasis de que la fe se tiene que ver, en realidad el énfasis de Santiago es en el corazón, porque aquí algo se está viendo favoritismo, pero el énfasis de él está en que en el corazón nuestra fe sea sincera y en el interior de nuestro corazón no haya distinción. Okay, que no haya discriminación, que no haya amor parcial. Y dice, si lo hay es porque hay un corazón dividido, hay un doble ánimo. Y el segundo diagnóstico que lo hace ahí más adelantito,
en el versículo 4 dice, no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos. Y en la segunda parte del versículo 4 que dice, y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Está diagnosticando que cuando se hace una acepción de personas, en esencia estamos juzgando al hermano. Estamos haciendo un juicio. ¿Por qué es un juicio? Porque cuando tú le das preferencia a una persona porque tiene dinero o porque tiene poder, estás diciendo, este hermano vale más. Este hermano es más valioso. Este hermano es más importante que el otro que viene mugroso. Y eso se llama juicio. Estás diciendo, el rico es mejor que el pobre. Y es un juicio y es injusto. Dice, has venido a ser jueces con malos pensamientos. Tu juicio está mal. Estás tomando decisiones o haciendo juicios sobre factores externos sin tomar en cuenta lo que Dios toma en cuenta, que es lo interno, no lo externo. Que es donde entonces aquí en el versículo 5 dice él qué es lo que el Señor toma en cuenta. ¿Qué está tomando en cuenta el Señor? Versículo 5 al 7 dice, hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? ¿Qué toma en cuenta el Señor? ¿Cómo discrimina el Señor? Y lo que el Señor toma en cuenta no es los factores externos, sino el factor de la fe, de la fidelidad de las personas. Y dice aquí, el Señor eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos. Ahí les quiero hacer una pregunta. Sería una buena pregunta para comentar en su grupo de casa. ¿Ama Dios más a los pobres que a los ricos? Aquí dice que Él escogió a los pobres. ¿Y qué dicen las bienaventuranzas? En el capítulo 6 del libro de Lucas, dice Jesús, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lo mismo que está diciendo aquí Santiago. Vuestro es el reino de Dios. Ustedes van a heredar el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Dice, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En Mateo 5, el Señor cuando habla de las bienaventuranzas, habla de los pobres en espíritu, que es una expresión que abarca todo tipo de pobreza, no solamente económica, sino cualquier persona que es pobre. Porque cuando discriminamos, nosotros discriminamos no solamente por la cuestión económica. Me puse a pensar que cuántas personas no hay que discriminan con la apariencia, que prefieren a los güeritos que a los prietitos. ¿Okay? A los bonitos que a los feos, ¿verdad? Y si no es así, ¿por qué nos entusiasmamos tanto cuando los niños salen y les salen los ojos claritos? Y si ya supiste, no, y ahí tienen los ojos claritos, ¡ay, qué bueno! ¿Por qué qué bueno? ¿Cuál es la ventaja? Como si eso de alguna manera le diera más valor. Pobres de espíritu.
Hay personas que son pobres en muchos aspectos, no solamente en lo económico, que tienen carencias, tienen deficiencias, tienen limitaciones. Y tendemos a discriminar a todos aquellos que son pobres, que no tienen lo que nosotros valoramos. Entonces el Señor sí dice, hay un elemento aquí en donde el Señor está diciendo, yo escogí a los pobres para bendecirlos. Yo escogí a los pobres, al que no tiene, los escogí para bendecirlos y darles por encima de los que nacieron teniendo. Y dice aquí, yo los escogí para que sean ricos en fe. Y ahí nos está diciendo Santiago qué es lo que valora el Señor y qué es lo que nosotros debemos valorar. Si fuéramos a hacer distinciones, hermanos, entre la iglesia, deberíamos de distinguir a aquellos que son ricos en fe. Los humildes, los fieles, los que confían en el Señor, los que permanecen firmes. Las personas que a pesar de sus circunstancias adversas permanecen amando y adorando al Señor. Esas son las personas que honramos y debemos de honrar y debemos reconocer. Y no alguien porque tiene características externas que son atractivas o son lujosas o tienen una posición de poder. El Señor dice, allí nosotros deberíamos estar poniendo atención en eso, en los que van a heredar el reino de los cielos, porque son ricos esos. ¿Quiénes son los ricos? Los ricos son los que van a heredar en el cielo, los que están invirtiendo en el reino, los que están produciendo un fruto que se les va a recompensar allá. Porque ¿saben qué? En el reino de los cielos sí va a haber unos que son más ricos que otros. Y la base va a ser sobre si fueron fieles en esta tierra. Y dice el Señor, no acumules tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo. También se los dejo de tarea para que se lleven esa cita cuando, si vuelve a salir alguien ahí en el grupo de casa, que investiguen dónde viene el acumular tesoros en los cielos y no en la tierra. La insensatez es precisamente el menospreciar a personas por alguna causa externa en lugar de ver la obra de Dios en esas vidas, en lugar de ver la gracia de Dios en esas vidas, en lugar de ver a Jesús en esas vidas. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, estábamos en una iglesia y nos dijeron, ¿quién quiere tomar un curso para prepararlos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo? Y pues cuando tú estás recién convertido, yo era un joven de 19 años, en esta iglesia había puras viejitas y yo. Y entonces yo dije, no, pues yo me quiero apuntar. Y entonces empezamos a ir, Ken y yo, a este curso de preparación para el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ya nos dividieron así en grupos, como los grupitos de casa, nos pusieron nuestros pastorcitos o nuestros lidercitos. Y yo venía de la universidad, me salía de la universidad y venía a Juárez todos los miércoles al curso. Entonces, cuando llega ahí, se para esta persona que iba a ser nuestro líder. Y este hombre venía de allá de la periferia. Y básicamente, no quiero menospreciar a los maestros, porque tienen los maestros mi más alta consideración, puesto que yo me dediqué a la construcción mucho tiempo. Pero básicamente era como un maestrito. ¿Okay? Ustedes saben lo que quiero decir cuando digo que un maestro. Traía sus empalmes y traía un morralito de esos que tejen los indígenas, de esos morralitos así de colores que tienen un mecatito. Y ahí en ese morralito traía una bolsita de plástico. Adentro de la bolsita de plástico traía una bolsita de papel, toda arrugada, toda sucia ya. Y adentro de esa bolsita de papel traía su Biblia. Y así la sacaba. Entonces yo, imagínense, venía de la universidad,
ya me las daba de intelectualoide, ya había leído yo a quién sabe cuántos autores, etcétera. Y yo decía, lo primero que dije, lo primero que salió de mi mente fue favoritismo. Dije, ¿cómo nos va a enseñar este tipo? ¿Quién me va a poder enseñar a mí este cuate? Si apenas si sabe leer. Y luego platicaba de que él vivía allá en el cerro y que a veces se levantaba en la madrugada antes de irse a su trabajo, se levantaba en la madrugada y se trepaba en el cerro Bola allá y allá pasaba tiempo con el Señor. Menospreciándolo. Pero cuando empezó a enseñarnos de la palabra, me daba cuenta que yo era un bruto en términos de entender la Escritura. Y él era un hombre rico en la fe. Y a la fecha me acuerdo de él. Y eso fue hace 33 años. Nunca se me va a olvidar ese hermano. Nunca lo volví a ver. Cuando se terminó el curso, nunca más lo volví a ver. Y dice el Señor, ese hombre es un hombre rico. Que aprendí yo a distinguir y a honrar por su fe. Pero lo menosprecié en un principio por su apariencia. Y hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. Ama a Dios más a los pobres. Yo sospecho que no puedo decir tal vez que los ama más, pero definitivamente sus ojos están puestos sobre ellos. Fíjense lo que dice 1 Corintios, hermanos. Abran sus Biblias ahí. Regresen, pónganle ahí el listoncito de la Biblia en Santiago y regrésense a 1 Corintios. Está después del libro de Romanos, es la segunda carta más larga del Nuevo Testamento. Primero es Romanos y luego sigue en longitud 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 26, si tú eres un invitado, si viniste a visitarnos el día de hoy, debes haber recibido en ese sobrecito una copia del Nuevo Testamento. Ahí en las primeras páginas debe venir un índice, busca 1 Corintios y vete a esa página, el capítulo 1, versículo 26. Y dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que es para anular lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Ama más Dios a los pobres? No. Pero el Señor se glorifica más con la salvación de un pobre que con la salvación de alguien que tiene méritos externos en esta tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. Él escogió lo vil y despreciado de este mundo para exaltar su misericordia, para exaltar que Él salva a las personas no por lo que tienen y no por lo que valen a los ojos del mundo, sino que los salva para mostrar Él que Él no hace acepción de personas. Y dice, no hubo muchos ricos, no hubo muchos nobles, hubo muchos pobres. ¿Por qué? Porque quiere el Señor que quede bien claro que Él salva en base a su bendita y misericordiosa voluntad. Y no porque vio a alguien valioso. Sin embargo, nosotros pensamos, híjole, si se convirtiera, ¿quién les gusta? Si se convirtiera Luis Miguel, no hombre, todo México se haría cristiano.
Y queremos ver a los poderosos convertirse. Y queremos ver a los populares convertirse, porque entonces sí, como ellos son valiosos, inteligentes y bonitos, si se convierten, entonces la gente va a decir, híjole, me caen bien los cristianos, yo también quiero ser cristiano, porque ya mira, fulanito de tal se hizo cristiano. ¿Qué es eso, hermanos? Estamos pensando que una persona, porque es popular, o porque es un atleta, o porque es famoso, o porque está bonito, o porque está rico, porque es poderoso, tiene más valor. Y el Señor está diciendo, yo escogí a los contrarios para demostrarles a ustedes que eso no tiene valor. Yo quiero anular lo que ustedes dicen que vale. Y quiero que vean lo que realmente vale. ¿Y qué es lo que realmente vale? Dice el Señor, lo que realmente vale soy yo. Si te vas a gloriar de algo, gloríate en mí, que yo tuve misericordia en tu vida. Eso es lo que tú debes de presumir, que me fijé en ti, que te escogí a ti, que te llamé a ti. Si algo vas a señalar, señala eso, que el Cristo, que el Señor que se hizo para ti, justificación, santificación y redención, Él te llamó en su sabiduría para que te gloríes en Él. ¿Qué es lo que vale? Algo yo, dice el Señor. Y en eso es lo que te debes de fijar. El rico no tiene nada de qué gloriarse delante de Dios. Y no tiene nada que gloriarse delante de los hombres. Y el pobre tampoco se puede jactar. El pobre, como nunca se puede jactar de nada, lo que más vale para él es que tiene a su Señor. El rico se puede jactar de muchas cosas. Y mira mis triunfos, y mira mis éxitos, y mira lo que he logrado, y mira lo que compré, y mira cómo me he visto. El pobre, que no tiene nada en que jactarse, dice, ¿qué me jacto? Pues me jacto en mi Señor. Él es mi riqueza. Y dice el Señor, eso es lo que vale. Y eso es lo que ustedes como iglesia, dice, deben de reconocer. El problema, al otro lado de la moneda, es que si nos fijamos en lo externo, menospreciamos lo valioso, lo que Dios valora. El otro lado de la moneda es que no discriminamos y toleramos y pasamos por alto las fallas y las ofensas de aquellos que están en posiciones de poder. Dice, no son los ricos los que los oprimen, estoy en el versículo 6, no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. O sea, el problema es que si tú tienes parcialidad, lo que también estás haciendo es que estás ignorando o no estás tomando en cuenta las cosas incorrectas que están haciendo esas personas de poder. ¿Ok? Es típico y tenemos muchos casos en las noticias, ¿verdad? Que los ricos usualmente son juzgados con menos severidad. Y usan la justicia para oprimir y para abusar de los pobres. Es increíble, acabo de ver una noticia hace 2 o 3 días, una entrevista de uno de los 5 hombres más ricos del planeta. Uno de los 5, no sé en cuál posición, si es el 3 o el 4 por ahí, pero es uno de los 5 hombres más ricos del planeta. Que por cierto, este hombre donó la mitad de su fortuna para causas de beneficencia social. Y está en una entrevista y está sentado él y está sentada su secretaria. Y dice él, algo está mal en este mundo. Dice, está mal, es americano. Y dice, está mal el gobierno de mi país. Dice, yo pago el 17% de impuestos. Y mi secretaria, que me ayuda a preparar mis documentos, paga el 35%. Dice, ¿no se les hace que algo está mal? ¿Cómo es? Dice, un gobierno que beneficia a los que más tienen.
Y eso es en Estados Unidos. Y en México es igual o peor. Porque los más ricos de este país pagan 0. Y los más pobres, esos, antes de que recibir el cheque ya les descontaron. Dice, así es el mundo. Y desgraciadamente, dice, en la iglesia podemos ser susceptibles también a pasar por alto los pecados y los errores y hasta las ofensas que las personas hacen a Dios con tal de alguna forma, distinguir a las personas que son así. Ahí les va un ejemplo bien sencillo. Las señoras que les invitan a sus showers y a los desayunos famosos. Y están ahí sentadas y pues hay personas ahí muy distinguidas, ¿verdad? De una posición muy importante. Y hay personas que llegan y se sientan y porque están en un desayuno con personas de posición económica y personas que están casadas con el fulano, sutano, mangano, y la persona es una persona que está hablando mal de otros, está criticando y juzgando incorrectamente y está chismeando incorrectamente. Dice Santiago, dice, si tú toleras eso porque tienes miedo de que esa persona se vaya a molestar contigo, si tú de alguna manera pasas por alto eso porque son personas de posición, dice, estás mostrando favoritismo. Dice, ¿acaso no son ellos? Dice, los que blasfeman el buen nombre del cual, dice, había sido llamado. Y esto desgraciadamente es nuestra naturaleza humana, hermanos. ¿Cómo fue posible que el narco en nuestro país creciera tanto? ¿Saben por qué? Porque tenían dinero. Tenían dinero, compraban casas y compraban carros buenos. Y las gentes justas y correctas hicieron de la vista gorda, porque estas personas tenían mucho dinero. Eso dice el Señor, en la iglesia nunca debe suceder. Nunca debemos nosotros dar una consideración especial a alguien porque de alguna manera tiene dinero o tiene poder o puede hacer algo por nosotros. Lo que debemos nosotros de fijar es cómo lo ve el Señor. Y si esa persona está haciendo algo incorrecto, si es un hermano que está en la iglesia y está haciendo cosas incorrectas, nosotros como hermanos, nuestra responsabilidad es amarlo, no distinguirlo, como debemos de tener la consideración con todos los demás. A partir del versículo 8, y ahorita al final vamos a ver aplicación de todo esto porque esto está tremendo. El versículo 8 ya nos dice Santiago el por qué la distinción o la parcialidad es pecado. Esto es pecado, dice Santiago. Y dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, ¿qué dice? Cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Más claro, ni el agua. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué es pecado? Porque es una actitud que viola este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, que Jesús dijo es uno de los 2 mandamientos principales.
Dice, en uno de estos 2 mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Dice, en estos 2 mandamientos está toda la ley. Esa es la ley real, la ley del reino. ¿Ok? Eso significa la ley del reino, la ley que vino a traernos Jesús, la ley esta de la libertad que dijo el Señor, despreocúpate de la ley, cumple estos 2 mandamientos. Dice, pues si tú muestras favoritismo, dice, estás violando esta ley de amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque si estás amando a algunas personas por encima de otras, entonces tu amor es condicional. Tu amor es discriminatorio. Si amas a algunos y a otros no, estás violando el principio de amor por gracia, el mismo amor con el que el Señor nos está amando a nosotros. ¿Qué es el amor? Dice Jesús, no hay mayor amor que este, que uno que da su vida por los demás. El amor es en esencia dar. El amor es en esencia considerar los intereses de los otros por encima de los tuyos. Cuando el Señor habla del prójimo, está hablando de las personas que están a nuestro entorno. El prójimo, cuando Él habla del prójimo, elimina toda posibilidad de favoritismo, porque en el prójimo hemos de incluir a todos, sin importar posición social, su vestimenta, apariencia, raza, religión, etc. Y el Señor ama a todos sin hacer acepción de personas. Eso dice Hechos capítulo 10. Él es misericordioso con pobres y con ricos, y a ambos los bendice por gracia. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a amar haciendo distinción? Si todas las personas fueron comprados con la sangre de Cristo, ambos le pertenecen, ambos tienen el mismo valor para el Señor y ambos nosotros debemos amar. Y como el amor es dar, es pecado, porque si tú amas a uno por encima del otro, quiere decir que estás buscando algo para tu conveniencia. Tratas al rico y al poderoso con una mayor distinción porque estás buscando obtener algo. Un ejemplo, jóvenes. ¿Por qué es que los jóvenes pululan alrededor de ciertos otros jóvenes? ¿Por qué es que en las escuelas están los populares y los repudiados? ¿Qué quieren, jóvenes, cuando ustedes buscan a ciertas personas? Quieren ser identificados con esa popularidad, con ese atractivo. Entonces, si esa persona popular se viste con ciertas formas o ciertas marcas o ciertos tipos, ustedes quieren vestirse igual. Y quieren que esa persona los tome en cuenta y sean amigos de ellos. ¿Por qué? Porque eso te da algo a ti. No estás discerniendo si es una buena amistad o no, estás buscando algo. Ser aceptado por ese grupo y ser tú también uno de los populares. Dice Jesús que como cristianos nosotros nos debemos de identificar con los que Él se identificó. ¿Y con quién se identificó Él? Con los pobres. Nosotros queremos identificarnos con los guapos, ¿verdad? La muchacha más bonita, pues es la más popular, porque todas las demás muchachas quieren, cuando dicen, pues a ver si se me pega algo, ¿verdad? Y si no estoy bonita yo, cuando menos que digan que soy amiga de la bonita. Y así somos. Si atendemos a una persona que está en poder, que trae su anillote ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no se me vaya a ofrecer algo ya. Si lo trato bien, después me va a deber un favor y entonces voy a poder ir a pedirle un favor. Pues oye, ¿eso qué tiene de amor? No tiene nada de amor, eso es conveniencia. Y a la persona rica, ¿por qué lo trato bien? Pues porque a lo mejor es generoso y me regala algo, ¿verdad?
Y nosotros debemos no actuar buscando intereses de conveniencia, sino más bien buscando tener misericordia de las demás personas. Fíjense cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seráis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. El Señor está diciendo, esto es pecado y es un pecado serio. Y cuando pone el ejemplo de que no mates y no cometas adulterio, está diciendo, el que viola uno de los mandamientos, dice, ofende al que dio los mandamientos. Entonces el no amar al pobre, al no amar al débil, dice, lo que estás haciendo, estás ofendiendo al que dijo no mates. Estás ofendiendo al que dijo no cometas adulterio. Entonces, aunque tú no mates y no cometas adulterio, si no amas, dice, te has convertido en un transgresor de la ley. Dice, así quiero que pienses que esto es ofensivo. Quiero que pienses que esto ofende a tu Dios. Quiero que pienses que esto tiene consecuencias en el juicio final. Quiero que pienses así. Dice, sois hallados culpables por la ley como transgresor. Dice, así hablad, versículo 12, así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y entonces Lucas nos dice, si hemos de ser juzgados, ¿con qué ley quieres que seas juzgado? ¿Quieres que Jesús haga acepción de personas? ¿O quieres que Jesús sea misericordioso contigo? ¿Quieres que Jesús sea generoso contigo? ¿O quieres que Jesús sea exigente contigo? ¿Quieres que Jesús te perdone? Entonces te está diciendo cómo debes vivir. Si hemos de ser juzgados así, dice, entonces así quiero que tú lo consideres. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y lo inverso es lo que dice Lucas 6. Si eres misericordioso, entonces Dios va a ser misericordioso contigo. El Señor dijo, perdona las ofensas de tus enemigos para que Dios te perdone a ti. Da para que Dios te dé a ti. Hay un proverbio muy tremendo, específicamente aplicado en esto, de esos que a lo mejor nos tenemos que memorizar. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Yo no quiero imaginarme llegar al cielo y que el Señor me ignore. Y que yo le diga, Señor, hey, acá estoy yo, hey, acá está tu hijo, uno de los preferidos de Ciudad Juárez. Y que me manden decir, dice el Señor, que por favor no hagas ruido y que te pares en aquella esquina. El que cierra su oído a la necesidad, al clamor, a la debilidad del pobre, del vulnerable, del débil, dice, cuando clame él, no recibirá respuesta. Esa buena noticia termina el capítulo con una esperanza, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Nuestra esperanza siempre ha sido que seamos tratados con misericordia en lugar
de que seamos tratados con juicio. Si nosotros queremos que el Señor nos trate en base a su gracia y ser juzgados en base a su misericordia, entonces dice Santiago, entonces piensa así, que tú así tienes que vivir aquí. Al que menos merece, el que menos tiene, ese es el que tienes que considerar más. Porque cuando tú llegues allá al cielo, pobre y necesitado y débil y falto de obras en tus manos, quieres que alguien ahí te considere. Entonces dice, hazlo ahorita, vive así, porque con la medida con la que midas tú aquí, así serás medido allá. Entonces, ¿en dónde eres tú vulnerable de mostrar parcialidad? A lo mejor aquí no tenemos tanta bronca con los ricos y los pobres. Porque ni tenemos ricos ricos ni tenemos pobres pobres. Tenemos muchos medio pobres y unos poquitos medio ricos. Pero, hermanos, no se vayan con la finta pensando que, pues no tiene aplicación, pues porque aquí yo no veo que a nadie, pues ¿a quién distinguimos aquí? Y a los pobres pues los tratamos más o menos, mira, no hay nadie parado. Pero ahí les va. ¿Qué con los que tienen una apariencia diferente? O costumbres diferentes. O personalidad contraria a la nuestra. ¿Qué con los que se peinan raro? ¿Qué con los que vienen de otras culturas dentro de nuestra misma cultura y hacen cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer? Somos divisivos ante aquellos que no nos gustan, les mostramos desprecio o menosprecio. ¿Qué pasa si un día nos llega uno, verdad, que viene con su cara toda tatuada? O que un día se le ocurra abrirse la camisa y que aquí arriba diga aztecas. O que venga todo agujerado, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros indígenas? ¿Qué piensas tú cuando se acercan a tu carro a pedirte tu ayuda? ¿Qué piensas con aquellas personas que son menos inteligentes? Que estás platicando con ellos y dicen cosas que tú dices, te rascas la cabeza. ¿Qué le pasa a este vato? Y lo evitas. ¿Qué pasa con las personas que son menos preparadas, que no fueron a la universidad como fuiste tú? ¿O fueron menos privilegiadas? ¿O nunca han hecho realmente nada significativo en la vida conforme a tu estándar? Como les decía ahorita, que puede ser simplemente que sean feos a tu estándar. ¿Qué pasa si están gordos? O si se visten con colores estrafalarios o siempre andan vestidos que tú dices, ay, esta persona, ¿verdad? Y te da pena ser visto con ellos en la calle. O te dicen, te doy un ride y tú dices, híjoles, me voy a subir ese carro, yo no sé qué vive allá adentro. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna
enfermedad, alguna discapacidad, alguna imperfección física, ¿les haces el feo? Y ahí te va. ¿Qué pasa con las personas que tienen un patrón pecaminoso? Que están batallando con alguna tentación, que son inmaduros espiritualmente hablando. Una de las cosas más tristes que he oído de la iglesia y de Gracia Soberana es que por querer ser, no de esta Gracia Soberana en particular, pero de nuestro movimiento de Gracia Soberana, ahora que hemos estado en todo este tiempo de evaluación, nos dimos cuenta que en un afán de querer ser más santos y abocarnos a vivir bien y ser buenas personas, cuando había jóvenes, nuestros propios hijos, cuando ellos no estaban caminando como nos gustaría verlos caminar, en lugar de procurarlos más, los procurábamos menos. Y la excusa era, pues es que este vato como que todavía no quiere caminar con el Señor. Y en lugar de jalarlos, los rechazábamos. ¿Qué pasa con aquellos que tienen un pasado triste, desafortunado? Con los que estuvieron en la cárcel, con los que cometieron un crimen, con los que fracasaron en su matrimonio, con los que perdieron sus hijos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo los consideramos? Con los que no nos gustan, no nos caen bien, si los evitamos, si los esquivamos intencionalmente, somos culpables de favoritismo. Miren, una de las cosas más interesantes que he leído recientemente es en la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia cristiana en general en el mundo. ¿Qué pasa con aquellas personas que han caído en una perversión sexual? ¿Qué pasa con aquellas personas que están batallando, por ejemplo, con un pecado de homosexualidad? ¿Qué pasa con aquellas personas que cayeron en algo que le hizo daño, que abusaron de un niño? ¿Qué pasaría si viniera a esta iglesia una persona que ha salido de la cárcel y estuvo en esa cárcel por haber abusado de una menor? ¿Habría lugar en esta iglesia para una persona así? ¿O le pediríamos que mejor se retirara y buscara otro lugar donde no hubiera esa distinción? Hermanos, tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos, no, nosotros no hacemos favoritismo, pero sí hacemos favoritismo. Sí hacemos distinción. Y yo quisiera, hermanos, que todos los que están aquí, que de alguna manera se sienten rechazados en el mundo, que supieran que en la iglesia estamos dispuestos a considerarlos y a amarlos. Eso no quiere decir que endosemos o que estemos de acuerdo en lo que hagan. Yo he hablado con muchas personas y les he dicho, mira, yo no estoy de acuerdo en esto, pero creo que eres sincero en decir que estás luchando en tu interior con este pecado. Y quiero apoyarte, y quiero ayudarte, y quiero estar contigo. Porque tú no eres peor que yo no soy mejor que tú. Tu lucha simplemente es diferente que la mía.
Yo no batallo con ese pecado que tú sí batallas, pero batallo con muchos otros. Y aquí está diciendo que ante los ojos de Dios, el que viola uno de los principios de la ley, dice, es culpable de ser un transgresor de la ley. Entonces no se trata de decir, hermanos, yo estoy de acuerdo en lo que tú hiciste. No estoy de acuerdo en lo que tú hiciste. Eso que tú hiciste está mal. Hermano, pero si tú quieres, vienes aquí a buscar de la palabra de Dios y quieres agradar al mismo Señor, y a lo mejor sí fuiste culpable, pero a lo mejor eres rico en la fe. Yo quiero ayudarte, quiero estar a tu lado y quiero que sepas que estoy dispuesto a amarte incondicionalmente. Y una persona que es rechazado en la sociedad porque tiene algo en su vida, en la iglesia debería encontrar un ambiente en donde va a ser amado sin distinción. Y no estoy hablando de tolerancia, ni siquiera estoy hablando de aceptación, estoy hablando de no acepción. Porque hay muchas cosas que no podemos aceptar y hay muchas cosas que no podemos tolerar entre nosotros mismos, que debemos de redarguirnos en nuestras vidas. Pero estoy hablando que no hagamos acepción de personas y mostremos un favoritismo hacia aquellos que sí nos gustan, sino que nos procuremos amar a las personas sin importar lo que hay en sus vidas. Entonces, en la iglesia no debe haber distinción de ninguna clase. Líderes, pastores, nunca debemos dar una mayor consideración a nadie basados en su posición económica, en su apariencia, en su popularidad, etcétera. Nunca debemos hacer una distinción y a todo mundo debemos hablarles con la verdad, amorosamente, sea quien sea. Siempre debemos amar a los hermanos, creando un ambiente donde todas las personas, incluyendo las menos privilegiadas, las más débiles, las más vulnerables, son las mejor recibidas y las mejor atendidas en la iglesia. El otro día me platicaban que vienen las hermanitas del asilo de ancianas y algunas de ellas batallan ya en darse cuenta qué está pasando. Entonces desgraciadamente se sientan en la parte de atrás y a veces están platicando o están hablando, están haciendo ruidos. Yo quisiera que las personas que están sentados enseguida de ellas les hagan sentir que Cristo las ama. Aunque ya su mente ya no funcione bien, hermanos, si un día yo caigo en una demencia, pero todavía tengo suficiente entendimiento como para querer venir a la iglesia, yo esperaría que me reciban. Que reciban a todos, estén enfermos mentales o no estén enfermos mentales. Cristo nos recibió a nosotros y debemos amarnos a todos. Debemos intencionalmente buscar y amar y considerar a aquellas personas que estamos conscientes que no son de nuestra preferencia. No esperes sentirte bonito con ellos. Lo debemos hacer por la convicción de no mostrar favoritismo. Entonces, como nos sale natural amar a los que nos gustan, tenemos que intencionalmente amar a los que no nos gustan. ¿Ok? Hay que intencionalmente darle raid a la persona que tú sabes que no tiene agua caliente y nomás se baña una vez a la semana. Porque al bonito le vas a ofrecer raid porque platica bien suave, porque se te pasa el tiempo. Para el otro tú tienes que tomar la intención y no te va a nacer hacerlo. Lo debemos hacer para no hacer distinción. ¿Okay? A la misma vez en la iglesia no hay distinción
Y nadie está exento. Nadie está exento de su participación. ¿Ok? Si hay personas aquí que son influyentes, poderosas, privilegiadas, que tienen personas que les hacen caso de todo lo que ustedes ordenan, lo hacen. En la iglesia no estás exento de ser un miembro de la iglesia, de participar en la iglesia y de servir en la iglesia. Entonces que nadie diga, no, yo no sirvo en la iglesia porque soy un empresario muy ocupado. ¿Quién te dijo a ti que por ser empresario ocupado, el Señor no espera que sirvas en la iglesia y participes en la iglesia igual que todos los demás? ¿O por qué esperas una distinción? Eso es favoritismo y en la iglesia no lo debes de recibir ni lo debes de esperar. Es triste, el otro día les decía, es triste que las personas más fieles en sus diezmos y en sus ofrendas son los más pobres. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los ricos no les hemos dicho, hermanos, estás siendo infiel. Y lo que el Señor te ha dado, te lo estás acreditando tú en lugar de serle fiel a Él. Y el pobre no necesita que se le diga. El pobre es agradecido con lo poquito que tiene. Hay algo que debe de servirnos, hermanos, para aplicar esto de manera personal. Y es algo que a mí el Señor me habló, porque yo sí soy discriminatorio. Y se los he platicado aquí, que el Señor me habló en una ocasión cuando iba saliendo de la otra iglesia, ahí en la Plutarco Elías Calles, y di la vuelta para agarrar ahí la Triunfo de la República, y estaba en el semáforo, y enseguida de mí se paró una carcacha, un joven que venía en una carcacha ruidosa, esas que se le tiene todo suelto, el mofle y las puertas y todas raspadas, sin pintar. Y en ese entonces creo que traía yo un carro más o menos nuevo, y lo volteé a ver, y esto fue el pensamiento que se me vino a mi mente: hijo, pobre cuate. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló, y literalmente digo yo que me habló, no sé si no creo que audiblemente, pero me habló el Señor y me dijo: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque si yo digo, es que a mí me educaron, es que yo fui a la escuela, es que yo he trabajado, es que yo esto. Y me acordé en ese momento, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y se me vino a la mente este pensamiento: yo podía haber nacido en la casa de esa persona en lugar de haber nacido en la casa en la que nací. ¿Y qué hizo que yo naciera y que fuera hijo de mi padre y que fuera educado por él y que fuera instruido y que se me abrieran las oportunidades y que él abriera una empresa en la cual yo tuve un lugar y pude participar? ¿Qué hice yo para recibir eso? Nada. Y todo lo que tú tienes lo recibiste, y nada es por tu mérito, lo recibiste. Y si tú dices, es que yo he trabajado mucho, ¿y quién te hizo trabajador? Es que a mí me ha costado, ¿y quién te dio a ti para que te costara? Nada tenemos, hermanos, que no hayamos recibido. Por eso debemos de terminar pensando en ese pasaje en 1 Corintios 1. El que se gloríe en el Señor, dice, el Señor hizo así para que nadie se jacte delante de Él. Y si de algo te has de jactar, porque tienes salud, juventud, fortaleza, belleza, una buena familia, un buen matrimonio, una buena casa, un buen trabajo, lo que tengas, acuérdate de esto: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y recuerda lo que dijo Jesús: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho se le han confiado,
más le exigirán. Y yo creo que de esa manera nuestra consideración de los demás va a estar medida y sobria y cuidadosa, porque nos vamos a estar dando cuenta que vamos a estar tratando a los hermanos delante de aquel que mostró sobre nosotros misericordia. Esperamos haya sido de bendición.